el modus operandi de las personas que boicotean Israel en realidad empieza por la ocupación de las instituciones públicas a base de cuando partidos políticos han llegado a la representación institucional en ayuntamientos, en comunidades autónomas, a nivel del Estado, han conseguido que esas instituciones se movilicen, han ocupado esas instituciones de algún modo para que de un modo semipúblico sean esas instituciones las que promueven el boicot a Israel, no ya desde un foro privado, sino desde la institucionalización de ese boicot. Ese es el modus operandi, es un modus operandi muy típico de la izquierda radical, que, como digo, usan las instituciones de todos para intereses privados, para intereses partidistas y para intereses sectarios. No solo las instituciones, sino los medios económicos. Por lo tanto, unas supuestas ONGs con supuestos fines humanitarios, pues nutren de subvenciones públicas para que esos partidos, como digo, que han patrimonializado las instituciones de todos, les den suficientes subvenciones para, desde esas instituciones o con el apoyo de esas instituciones públicas, esos gobiernos locales, se ocupen de deslegitimar no solo a Israel, sino de atacar a todos los que apoyamos a Israel en España. Por extensión, por supuesto, a las comunidades judías que en España pues son, por supuesto, sionistas. ¿Cómo funciona desde el punto de vista práctico? Imagínate que yo pertenezco al ayuntamiento de Girona y un día se levanta Juan Pedro y dice ¿qué? Bueno, en Girona se mezclarían dos cosas muy interesantes. Primero, el modus operandi habitual. El modus operandi habitual es que un grupo que forma parte del mismo entramado político, entramado ultraizquierda o separatista en el caso de Girona, piensan instrumentalizar, en patrimonializar las instituciones de los ciudadanos de Girona, en este caso, para su agenda privada, para su sectarismo. Y entonces lo que hacen es, utilizan las instituciones, se van a un pleno del ayuntamiento y lanzan una moción, proponen una moción al pleno del ayuntamiento. Y esa moción dice que ese ayuntamiento, usando facultades que no tiene, porque en España las facultades de los ayuntamientos no incluyen cuestiones de comercio exterior ni de relaciones internacionales, pero usando, como digo, atributos que no tienen, va a declarar ese ayuntamiento en todo su territorio un boicot a Israel. Y como lo plantean es que el ayuntamiento se va a unir a la campaña internacional de BDS, que el ayuntamiento va a informar a sus empresas públicas y a sus funcionarios que esa campaña está en marcha, y esa campaña consiste en no contratar con o a ciudadanos israelíes, empresas israelíes, y en general añaden la coletilla a todo aquel que colabore o que no denuncie al apartheid israelí. Eso por extensión, seamos claros, es a todos los españoles que tenemos una asociación pública o que no renunciamos a nuestra asociación, a nuestra amistad, a nuestra proximidad con el Estado de Israel. Y por lo tanto aplica, por definición, como digo, a los judíos y a las comunidades judías que son, como no podría ser de otro modo, masivamente sionistas. Por lo tanto, es una medida no solo anti-israelí y antisemita y antisionista, es una medida antisemita, evidentemente antisemita, porque, recordemos, estas medidas de boicot no tienen paralelo contra ningún otro colectivo o contra ningún otro país. Nadie ha propuesto, y sería escandaloso proponer una medida de boicot contra los marroquíes, las empresas marroquíes y los ciudadanos asociados de algún modo o que simpatizan con Marruecos
sobre la base de que, teóricamente, Marruecos está ocupando el Sáhara Occidental. Sería absolutamente escandaloso. O Turquía con el norte de Chipre, o Rusia con Crimea, o cualquier otra circunstancia. Su obsesión enfermiza, compulsiva, es solo contra Israel. Y es solo contra Israel porque Israel representa el judío colectivo en este caso. En España, como en la mayoría de los países occidentales, ahora mismo hablar mal de o victimizar o tener el foco en el judío individual es algo muy complicado, incluso en el colectivo judío, es algo que recuerda claramente a la Shoah, pero han buscado un modo políticamente correcto que es ir contra el judío colectivo representado en Israel y en todos los que apoyamos a Israel. Ahora, ese diputado o ese concejal en el ayuntamiento de Sabadell o donde sea, o de Madrid o de Toledo, el diputado del Partido Popular o de Vox o de algún partido autonómico que no es esencialmente anti-israelí, ¿no sabe que le están vendiendo gato por liebre? Mira, al principio de esta campaña claramente había gran desinformación porque estas personas se venden como protectores de los derechos humanos, con cuestiones humanitarias, como digo, pacifistas, etc. Ese fue su camino, cómo se enmascararon para entrar y para presentar estas proposiciones. En el trabajo que hemos hecho en ACOM, en este caso, ha sido informar mucho mejor a la opinión pública y a los representantes públicos de que precisamente cuáles eran las intenciones ocultas y la agenda verdadera de estas personas. Claro que eso ha calado, y ha calado de modo que muchas de estas mociones fueron rechazadas con el apoyo de los partidos constitucionalistas y en muchos casos estas mociones ni siquiera se llegaron a presentar ante la amenaza legal que constituía precisamente actuar fuera de los parámetros de nuestro sistema legal. Es muy importante remarcar que son precisamente los partidos que no respetan nuestro orden constitucional o que están en los márgenes de ese orden constitucional los que con más entusiasmo han ido apoyando estas mociones de boicot. Me estoy refiriendo a Podemos, que es un partido fundamentalmente bolivariano, chavista, de extrema izquierda, con un perfil liberticida, apoyado lógicamente por Irán, ellos lo han admitido financieramente y además mediáticamente, y partidos separatistas que de nuevo menoscaban nuestro sistema constitucional y nuestro Estado de Derecho. Estos son los grupos que se juntan para combatir la mera legitimidad del Estado judío y del apoyo a él en España. ¿Hay otras razones que puedas explicar por qué un partido como Podemos se ha transformado en un paladín del antisemitismo tanto en España como en Europa? Mira, nosotros conocíamos a los representantes de Podemos antes de que fundaran Podemos. Venían del mundo universitario, de la izquierda más radical, más marginal, que tenía estas causas que de nuevo eran marginales en el espectro amplio político democrático español. Yo creo que como resultado de la crisis económica financiera en España, algunas de estas posturas encontraron un altavoz político y así se fundó Podemos. Podemos se funda con el apoyo de Irán económico y también de Venezuela, y también luego se ha ido descubriendo de Bolivia y de otros, con el objetivo precisamente de desestabilizar una democracia occidental en Europa como es España, y le salió relativamente barato. ¿Por qué además Podemos tiene esa obsesión, esa fijación, como digo, compulsiva, enfermiza? Bueno, como digo, tiene que ver con sus ideas, son ideas francamente occidentales, antioccidentales, en las que
Estados Unidos, por ejemplo, y el antiamericanismo juegan un papel esencial, y por supuesto el objetivo blando, digamos, el objetivo fácil ante la opinión pública española es Israel. La radicalización de nuestro panorama político cumple un papel y es muy, muy importante y muy preocupante, porque Podemos nace como un partido, digamos, extremista y fuera del espectro normal de representatividad. Ahora mismo Podemos es socio de gobierno del Partido Socialista en España, tiene un vicepresidente del gobierno que se sienta en el Consejo, digamos, de control de los servicios de inteligencia, tiene 5 ministros y está avanzando su agenda desde las instituciones. La radicalización de nuestro sistema político, que lleva a lugares claves de decisión a personas que en el pasado hubieran estado en la periferia de cualquier ámbito, como digo, gubernamental, no solo se ha producido en el gobierno de la nación vía Podemos, se ha producido también en partidos que anteriormente eran muy necesarios para formar coaliciones de gobierno de España, como eran los partidos regionalistas, que en su radicalización han pasado de ser partidos regionalistas, nacionalistas, a ser partidos separatistas, de ser partidos que participaban normalmente en la vida democrática española, a ser partidos que buscan la separación por vías ilegales, y partidos que históricamente podían ser también próximos a Israel o sentir cierta simpatía, y que ahora se alían con elementos abierta y francamente antisemitas. El Partido Socialista también sufre este problema. Por lo tanto, tiene que ver con una radicalización general de la vida política española, tiene que ver con la interseccionalidad, o sea, los intereses cruzados de grupos que en principio no tienen elementos comunes, pero encuentran en su rechazo, en su odio, elementos comunes, y tiene que ver, como digo, con el acceso a la centralidad política de estos grupos. Antes de pasar a otro tema, concretamente, has hablado de partidos separatistas, y los dos fenómenos más fuertes son el Partido Nacionalista Vasco, en el caso del País Vasco, con un proceso de calma en los últimos años, y esencialmente el tema central es en Cataluña. Pero dentro de Junts por el Sí tenemos fuerzas que tradicionalmente eran muy pro-israelíes, como lo que nosotros conocemos antiguamente como Convergencia y Unió, y otras fuerzas como la que representa, ejemplo, Ada Colau, o incluso ciertas partes de Esquerra Republicana, que son aliados de estos grupos antisemitas. ¿Qué panorama lo ves? ¿Cómo lo ves el panorama? ¿Piensas que se puede hacer hoy esa diferenciación entre entre partidos que eran pro-israelíes en el pasado? Un Jordi Pujol, un Ángel Mas, eran políticos muy pro-israelíes. Artur Mas, Ángel Mas es su primo el que te está hablando. Mira, yo creo en la democracia. Y la democracia se basa en un sistema de equilibrios y de libertades, que son muy importantes. Y en nuestro país esos equilibrios y libertades están representados por nuestra Constitución y por nuestro Estado de Derecho. Te voy a poner un ejemplo concreto que creo que viene al caso. Tú presentaste el otro día a Pilar Rahola como un amante de la justicia. Pilar Rahola ha apoyado un golpe ilegal contra nuestro orden constitucional. Sigue apoyando a un expresidente de Junts pel Sí que está prófugo de la justicia. Y sigue apoyando a personas que nuestro Tribunal Supremo Democrático de nuestro Estado de Derecho europeo, ha condenado por sedición y por malversación a penas gravísimas. ¿Dónde entra también esta interseccionalidad? Bueno, Pilar Rahola, no hay duda, es un amante, es una persona que defiende Israel y defiende al pueblo judío.
Sin embargo, también apoya públicamente a personas condenadas por terrorismo, como Gonzalo Boyé, que además es un antisemita conocido y uno de los principales baluartes del movimiento BDS en España. Entonces, yo te hacía la introducción porque los judíos al final no nos podemos sustraer del contexto general del país. Somos parte de nuestro país, somos parte del tejido de nuestro país. Y los judíos, y yo creo que en general las comunidades judías, pues amamos la justicia de verdad, empezando por el respeto al orden legal establecido. Es una obligación alágica, es dina dimalhuta dina. Ese orden constitucional, además, en España para nosotros significa mucho. Y significa mucho porque nos devolvió a todos los españoles las libertades, pero a los judíos en particular nuestras libertades, nuestros derechos individuales y colectivos. Por lo tanto, nosotros respetamos ese orden constitucional, primero como buenos ciudadanos, segundo porque le debemos mucho, y tercero porque es la salvaguardia de nuestra incluso seguridad física. Ese orden constitucional ha permitido que la señora Rahola, por ejemplo, se sentara en el Parlamento español del 93 al 2000. Y ella no expresaba las opiniones ilegales que expresa hoy. Tú me has preguntado cómo se ha ido moviendo eso. Bueno, pues del 93 al 2000 ella prometió la Constitución española para estar en ese Parlamento. Y hoy, pues, aboga por una ruptura violenta y legal de nuestro orden constitucional. Por lo tanto, ella puede representar, y el partido que ella representa, puede representar ese movimiento que se ha producido de una centralidad política a un extremismo, al que los judíos españoles pues no nos escapamos de sus efectos. Pues, ¿por qué? Porque somos parte del tejido social de nuestro país. Ángel, ya dijiste lo que tenías que decir sobre Pilar Rahola, y por supuesto que lo voy a dejar. Ahora la pregunta que te hice. No, la pregunta que te digo es... El Partido Nacionalista Vasco, sí, ¿es socio de esta demonización de Israel? ¿O el partido, o Junts por el Sí? ¿Todas las fuerzas, tú ves algún tipo de diferenciación interna o no? Junts pel Sí intenta nadar y guardar la ropa, como decimos en España. Junts pel Sí el otro día tiene la oportunidad en el Parlamento de Cataluña de votar contra el BDS. Y no vota contra el BDS. Vota una parte que sí, pero cuando se le dice, bueno, estas personas no deben ser subvencionadas, estas actitudes discriminatorias no deben ser subvencionadas, pues dicen que no. Tienen un conflicto que se extiende a grupos separatistas o incluso al mismo Partido Socialista en España, que tiene elementos que recuerdan que el Estado de Israel y su movimiento de establecimiento nacional es un ejemplo internacional en cuanto a el establecimiento de un Estado democrático garantista y fundamentalmente respetuoso de libertades y derechos, con un pensamiento izquierdista que apoya fundamentalmente pues, supuestos movimientos de liberación nacional, que entra en connivencia con el terrorismo, que llega a justificarlo y que fundamentalmente para llegar a todo eso deja de respetar el orden legal de cualquier país. Cree que la democracia es simplemente un método para sus objetivos y no verdaderamente ese entramado, como digo, que nace de Montesquieu, donde hay elementos de control, elementos de separación de poderes. Junts pel Sí, cuando hay que votar en cierto ayuntamiento para que haya una declaración de BDS, pues vota que sí. En general vota que sí. Y como resultado de eso, llega un partido de waterpolo internacional entre España e Israel que tienen que jugar en ese ayuntamiento.
y no solo han votado que sí, sino que ejecutan ese boicot e impiden que el equipo de Israel juegue con el equipo de España en la piscina municipal. Muy bien, muy claro. Tu opinión, Ángel, antes de seguir con el tema del boicot en sí, la disputa que hay entre Cataluña y Madrid, o entre periferia y centro, como lo quieras llamar, ¿tú crees, como miembro de la comunidad judía, que está afectando a judíos catalanes que se sienten identificados con los movimientos separatistas y el resto de la judería española? Yo creo que, primero, lo de Madrid es algo que es muy interesante. Yo no soy madrileño. Yo creo que lo de representar, enfocar en algo que se llama Madrid a toda España, al resto de España, a Galicia, a Aragón, a Valencia, a las Canarias, a Baleares, a Andalucía, es algo muy típico. Estamos hablando de un conflicto, primero, que tienen los catalanes entre ellos. Para empezar, la mayoría del electorado catalán vota opciones constitucionalistas no rupturistas, pero una parte importante vota opciones rupturistas. Ese es el primer conflicto. Ángel, te hice una pregunta muy concreta. ¿Tú crees pero que... entonces en Cataluña, supongo que la judería catalana es representante de ese conflicto que se vive en Cataluña. Está dividida, pues porque los judíos al final supongo que somos una representación también de la sociedad española. Pero el primero no es un conflicto entre la judería catalana y el resto de la judería española. Supongo que es un conflicto en principio entre los que respetan la legalidad en Cataluña, dentro de esa judería, y los que buscan opciones más rupturistas. Entre los que respetan la legalidad habrá algunos que piensen que Cataluña pueda querer llegar a ser un Estado independiente, pero dentro de la legalidad. Con esos, en general, nunca va a haber un problema, porque nuestro Estado constitucional permite ese tipo de opciones. Es con la opción rupturista. Y eso genera tensiones con esa parte de la judería catalana, que yo creo que será minoritaria, por lo que digo, por ciertas obligaciones alágicas y también por de dónde vienen los judíos en Cataluña, ¿no? y su pasado y por qué están allí. Y sus problemas identitarios, que supongo que no serán porque tienen agravios ancestrales contra el resto de España, ni porque su identidad catalana pura y supremacista se ve agredida precisamente por personas como ellos que llegaron hace 1, 2 o 3 generaciones. Entonces, no creo que sean mayoritarios ni representativos, pero claro, ese es el conflicto que se produce. Sí, mi impresión también es la misma que la tuya. Creo que la mayoría de los judíos de España, en general, no están inmersos en las luchas entre centro y periferia o entre un país unificado y autonomías separadas. A mí me parece bien claro. Por más que veo manifestantes de personas que bogan por la independencia regional de ciertas zonas. Volvamos al caso específico de ACOM, tu organización que lideras, se entera que un ayuntamiento ha aprobado una decisión BDS. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hacen ustedes? Mira, nosotros primero intentamos que no se apruebe. De entrada intentamos que no se discuta, y no por un hecho de mermar la libertad de expresión o la libertad de debate político, simplemente por una cuestión, como te digo, jurisdiccional o de competencias. Un ayuntamiento no puede discutir en su pleno si ese ayuntamiento va a declarar la guerra a Rusia. No tiene competencias, punto final, no se puede discutir. Como digo, la democracia tiene sus checks and balances, sus equilibrios. Y por lo tanto un ayuntamiento no puede aprobar algo que es ilegal, ni siquiera discutirlo. El ayuntamiento no puede discutir si va a boicotear o va a discriminar a una minoría étnico-religiosa. Y una vez que lo discutieron... Y una vez que aún así pasa a discutirse, pues porque ellos también lo hacen con nocturnidad, lo intentan colar con enmascarado, pues en ese momento nosotros intentamos, como digo, informar a todos los grupos políticos cuál es el perfil verdadero del BDS y lo que hay detrás verdaderamente de esa moción, que aparte de inmoral y aparte de injusta, es profundamente ilegal. Y además explicamos
que no solo el ayuntamiento está cometiendo una ilegalidad, sino que potencialmente sus representantes, los representantes que van a votar esto, estarían también cometiendo una ilegalidad a nivel personal, que está penada por nuestro Código Penal, porque uno no puede, conociendo que lo que está discutiendo y aprobando es ilegal y es discriminatorio, uno no puede votarlo, porque el que promueve la discriminación en España es perseguido por la ley, el que aprueba medidas discriminatorias también es perseguido por la ley. ¿Cuál es su índice de éxito hasta el momento? No, hemos ganado todos los casos que hemos presentado. Han sido a día de hoy 60 y pico. Hay otros que todavía no se han decidido, unos 20 todavía que están en marcha. Hemos ganado algunos de ellos en segunda instancia, los habíamos ganado en primera instancia. Los ayuntamientos apelaron y los volvimos a ganar. O sea, es un hecho un poco único que juzgados de toda España y sin conexión teórica entre ellos hayan adoptado todos de un modo tan fuerte y tan homogéneo la posición de que esas declaraciones discriminatorias son ilegales, son antisemitas, y todos ellos usando un corpus legal muy parecido. Venían a decir que si bien las opiniones políticas, cualquier opinión política es aceptable en España y los representantes públicos las pueden expresar, lo que no pueden es usar las instituciones para perder la ecuanimidad que deben tener esas instituciones ante el representado. Uno no puede beneficiar o penalizar a alguien dentro de una comunidad, en un ayuntamiento, en una región, por razón de origen, por razón de creencia, por razón religiosa o por razón de origen nacional tampoco. Nuestra Constitución es muy clara que un israelí en España no puede ser discriminado por ser israelí, por su origen israelí. O sea que el BDS en España, quizás a diferencia de otros países, se está prohibiendo a través de la jurisprudencia. Efectivamente. ¿Y crees tú que hoy ya es tan fuerte esa jurisprudencia como para poder decir que desde el punto de vista legal o constitucional el BDS en España está prohibido? Mira, yo creo que es una cuestión muy interesante, porque antes te hablaba de nuestra Constitución, no solo era un posicionamiento, digamos, personal o cívico. Antes te lo mencionaba, es una cuestión fundamental, porque nosotros encontramos amparo en la Constitución española, que nos protege de cualquier tipo de discriminación. De ese orden legal parte también nuestro Código Penal. Y el Código Penal es muy claro también en decir que las actitudes negacionistas o los actos discriminatorios y antisemitas específicamente son ilegales. La cuestión es ir definiendo qué es antisemitismo, ¿verdad? Porque el antisemitismo primero se pone en una ley, pero no se explica qué casos concretos constituyen antisemitismo, qué acciones, qué actitudes, qué comportamientos. Como tú bien dices, estas sentencias van construyendo un corpus legal que va definiendo actitudes, acciones, comportamientos antisemitas. Yo creo que es hora de que nuestra democracia defina mejor, de un modo taxativo, de un modo declarativo, de un modo específico, qué es antisemitismo, qué conductas representan antisemitismo. Ese sería la adopción de entrada de la declaración de IHRA sobre qué constituye antisemitismo y los ejemplos concretos que la legislación se vayan elaborando serán muy importantes para que estas actitudes que intentan pasar por los recovecos de la ley y enmascararse en otros fines, pues no tengan recorrido. ¿Cuál es el estatus ahora de la declaración de la Liga en España? Bueno, vamos a ver,
las instituciones europeas han combinado a todos los Estados miembros a que adopten la declaración de IHRA o la definición de IHRA, pero España no lo ha hecho. ¿Por qué piensas tú que no lo ha hecho? Bueno, tenemos el gobierno que tenemos. Vamos a ver, tenemos un gobierno, todo se cierra, el círculo se cierra al final. Tenemos un gobierno donde 5 ministros y un vicepresidente son abiertamente, y lo digo aquí, antisemitas. Son antisemitas porque además el vicepresidente del gobierno, en su programa, un vicepresidente del gobierno de España que tiene un programa de televisión hasta el día antes de jurar su cargo o de prometerlo, porque cumplía con incompatibilidades, hasta el día antes tenía un programa de debate en televisión, en la televisión iraní en español, en Hispan TV, desde cuyo programa se vertían los libelos más insultantes y más despreciables, libelos antisemitas. No estamos hablando ni siquiera de Israel, estamos hablando del control judío del mundo, de las finanzas, de los medios. Ese tipo de ideas se vertían en el programa de este individuo. Entonces me estás diciendo que un gobierno con ese tipo de individuos participando en ese gobierno y una mayoría parlamentaria que tiene que contar con esos apoyos, va a adoptar una resolución que viene a decir precisamente que su comportamiento es antisemita y, por lo tanto, si es antisemita, nuestro Código Penal les condena a inhabilitación, o sea, no podrían ser cargos públicos ni representantes electos, pues obviamente eso no va a suceder. Lo que sí podemos hablar es que, siendo muy respetuosos, como digo, con cuestiones competenciales, es cierto que España es un país que tiene unas competencias delegadas a las comunidades autónomas, a las regiones muy grandes. Y por lo tanto las regiones, por ejemplo, pues es cierto que en sus contratos públicos, etcétera, tienen que respetar la ley. Y el respeto a la ley pues viene también por no patrocinar actividades antisemitas o actividades que incumplen la ley. Y por ahí tendremos que seguir actuando. Muy bien, últimas 2 preguntas. La primera, ¿qué sucedió o en qué estatus está el boicot que le hicieron a Matisiau, al cantante norteamericano, que lo boicotearon por ser pro-judío simplemente, porque ni siquiera era ciudadano israelí? ¿En qué estatus estamos en ese caso? Mira, yo no llevo ese caso. El Comité Legal de Lucha contra el Antisemitismo tomó la iniciativa de ir contra 9 representantes, 9 líderes del movimiento BDS en Valencia. Las acusaciones contra ellos son gravísimas, que podrían llevar hasta 4 años de prisión creo que es por incitación al odio y de un modo violento. El caso fue aceptado por el juez y por la fiscalía y sé que esas personas han tenido que prestar declaración. A partir de ahí, yo creo que lo que es, como tú bien dices, una situación paradigmática que ha desenmascarado, ha ayudado mucho a desenmascarar al movimiento antisemita BDS en España, precisamente como tú bien dices, porque Matisiau no es un ciudadano israelí, es un ciudadano norteamericano y se le discriminó por ser judío. O sea, fue el único cantante que ha participado en ese festival musical por el que se organizó el boicot, el único cantante al que se le ha exigido que denuncie y renuncie, primero que declare y luego que renuncie y denuncie a ciertas convicciones personales. Ahí ha cantado gente de todo el mundo, claramente eso, como digo, desenmascara el carácter antisemita del movimiento BDS. Ángel, ¿no crees tú que estamos ya preparados para pasar a una etapa posterior y es no solamente lograr victorias judiciales, como muy bien hacen ustedes, sino empezar a cobrar un costo personal a aquel que promueve el antisemitismo? O sea, el antisemita que se quede sin casa por promulgar su antisemitismo, que tenga que abonar un costo personal, quizás va a entender que no le vale la pena. Efectivamente, yo creo que se da la paradoja que en España, como digo, la legislación por discriminación racial, por antisemitismo, está ahí.
Sin embargo, algunos creen que hay cierta impunidad a promover actividades, acciones que son abiertamente antisemitas y ya declaradas como tal por los tribunales españoles. De hecho, nosotros sí nos hemos planteado precisamente lo que dices, y la siguiente fase, lo que estamos haciendo, tenemos 3 o 4 casos abiertos en los que hemos llevado a representantes públicos a un tribunal penal. El alcalde de Molins de Rey, Molins es la localidad que promovió, no solo que aprobó el boicot, sino que lo ejecutó contra la selección nacional de waterpolo femenino israelí, está inmerso en un caso penal, precisamente porque hay una responsabilidad personal que podría llevarle a la inhabilitación. Ahora mismo esa persona trabaja en el equipo de Torra como presidente de la Generalitat y, bueno, pues si el caso prospera, él estaría inhabilitado y condenado por actividades antisemitas. Estoy completamente de acuerdo. Hay que llevar a la responsabilidad personal, tanto de los que promueven el boicot desde supuestas ONGs, a los que lo aprueban y ejecutan desde cargos públicos. Ángel, como israelí, que vive en Israel, porque hay muchos judíos que tienen la posibilidad de ser ciudadanos israelíes, pero que en este momento no están viviendo en Israel, como israelí, y en nombre quizás de mis hijos, de mis familias, de mi barrio, y de todos mis conciudadanos que estamos orgullosos de ser israelíes. Quiero agradecerte realmente por el trabajo que estás haciendo, porque además de hacerlo por convicción, evidentemente, lo que estás haciendo, estás luchando una lucha en nombre de todos nosotros también, y eso nos debería llenar de orgullo y de agradecimiento. Mira, Gabriel, yo te lo agradezco mucho, de verdad, de corazón, pero primero te quiero decir un par de cosas. Primero, somos muchos los que luchamos en esto. Somos una organización que se nutre de activistas. Muchos somos judíos, otros no son judíos y le dedican por sus convicciones mucho tiempo, mucho esfuerzo, nuestros abogados, nuestros activistas. Eso es lo primero. Lo segundo, te tengo que decir que al final, como te he dicho, primero, yo no concibo como judío a Israel sin Israel. Así que no es un agradecimiento que me tengan que dar los israelíes. Yo sé que tengo el derecho a buscar refugio en Israel. Mis hijos lo tienen. Pero además te diré que como ciudadano español yo no puedo permitir la discriminación en mi propio país. Contra los judíos, de la que sería víctima yo y mis hijos, o contra ningún ciudadano. Es una obligación cívica y además, desde mi punto de vista, como te digo, es una obligación también alágica. Muchas gracias. A ti.